No sé si me he equivocado en mandarte orar, pero... El Señor sabe exactamente. El Señor sabe. Gracias. Un desierto tiene varias características principales. Una es que las temperaturas en un desierto son variables y extremas. Por cierto, me estaba acordando esta mañana, Junior, del desierto que tenéis en Perú. Estuvimos allí, bueno, no nos perdimos, afortunadamente. Variables y extremas. Por ejemplo, de día puede haber más de 40 grados en un desierto y de noche puede bajar hasta 10 bajo cero. Son temperaturas extremas. Si hablamos de alimento, de conseguir alimento en un desierto, pues va a estar complicado a que consigamos alimento, a no ser que te gusten los bichos que voy a mencionar ahora, pues está complicado que encuentres un McDonald's en el desierto, ¿eh? Por ejemplo, los bichos que puedes encontrar para comerte son arañas, escorpiones, serpientes, abejas africanizadas, pumas, etcétera, canguros rojos, etcétera. El problema que con estos bichos es que no es que puedas tener repelús a comértelo, sino que uno de estos bichos te puede comer a ti. Si hablamos de que en la época del pueblo de Israel, allí había enemigos muy, muy peligrosos, que vivían allí, imagínate, o sea, si tú vives en un desierto, ya es una anomalía que alguien quiera vivir en un desierto. Y en aquel entonces, si tú querías vivir en un desierto, era por algo, porque eras muy malo y hacías incursiones en otros sitios y te refugiabas en un desierto. Bien, así que yo quiero que leamos con esto en mente Deuteronomio, capítulo 16. Hoy vamos a empezar a estudiar otra de las fiestas de Jehová que estamos estudiando, que es la fiesta de Pentecostés. O, como en hebreo se pronuncia, Shavuot, es la palabra hebrea para Pentecostés. Shavuot significa semanas. Ahora vamos a explicar. Deuteronomio 16, 9. 7 semanas contarás, desde comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre, o sea, el templo, ¿no? Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Amén. Amén. Bueno, digo que vamos a empezar a estudiar esta fiesta porque hay algo muy importante en esta fiesta que tenemos que ver también. ¿Qué significa esta fiesta? La fiesta de Pentecostés. Bueno, siempre las fiestas tenemos que entenderlas que eran para enseñarles principios espirituales. La fiesta en sí tenía unas normas que hacer, una serie de cosas que tú tenías que hacer, pero lo más importante era la enseñanza espiritual, el principio espiritual. Por eso, por ejemplo, vemos que algunas de las fiestas había que hacerlas en familia, o en familia había que llevar las ofrendas y presentarse delante de Dios. Así la familia iba y los hijos preguntaban y hablaban entre ellos el principio espiritual que había detrás. A las fiestas también se le llaman santas convocaciones. Lo habéis leído seguro en el Antiguo Testamento, que se le llama santas convocaciones. Y es muy interesante porque la palabra convocación es una palabra que es la palabra hebrea mikra. Y la palabra hebrea mikra viene de un término que significa ensayo, ensayar algo. Por eso estamos diciendo que la fiesta en sí no valía de nada, si el pueblo al hacerla no aprendía el principio espiritual, no era bendecido en el principio espiritual, no tenía una comunión con Dios. Es decir, algo, por ejemplo, lo que nosotros hacemos todos los domingos, ¿no? Vale, pues esto está instituido por el Señor, evidentemente,
pero puede convertirse en una costumbre en sí misma, cuando el centro es la costumbre. Ahora, ¿para qué se nos dio esto? Por ejemplo, como un ensayo. ¿Como un ensayo para qué? Para que el principio espiritual, ¿cuál es? Yo conectarme con el Señor, yo encontrarme con el Señor, yo poder ser agradecido al Señor, yo poder adorarle, poder bendecirle, etc. Si no, el acto al final se convierte en una costumbre. El acto es para hacerme recordar a mí algo, ¿me explico? Y las fiestas eran para eso, no eran simplemente por hacerlas, sino el judío tenía que aprender algo en esa fiesta. Bien, de las 7 que hay 3 que eran motivo de gozo, y una es esta, que es Shavuot o Pentecostés, y es una de las que se llamaba del peregrinaje. ¿Por qué? Porque era una de las 3 fiestas que Dios había instituido, aquí está en Deuteronomio 16, que el pueblo 3 veces al año tenía que subir a Jerusalén, al menos los varones tenían que subir a celebrar esta fiesta, y por eso eran fiestas de gozo, y se le llamaba del peregrinaje. ¿Por qué? Pues sabemos también que según subían a Jerusalén, o según iban hacia Jerusalén, iban cantando, iban bendiciendo a Dios, tenían fiesta, comían juntos, alababan a Dios, y recordaban una serie de cosas que también vamos a ver en esta mañana. Por eso se le llamaban fiestas del peregrinaje. Bien, esta fiesta tiene 2 nombres en el Antiguo Testamento, es la palabra Shavuot, que significa semana, en singular. Lo que pasa es que vimos que Dios dijo, desde que metas la siega en la mies, pues tienes que contar 7 semanas, por eso se le llama semanas en plural. O la palabra Pentecostés, que en el Nuevo Testamento, la palabra latina, Pentecostés griega, significa 50. O sea, tenían que guardar 49 días y al día 50 celebraban esta fiesta. ¿Me seguís? Las fiestas de las semanas, porque como leímos, se deben contar 7 semanas desde que se mete la hoz en la mies. O sea, ellos primero ofrecían las primicias y una vez ofrecían las primicias, cosechaban, metían la hoz. Y desde ese día, al día siguiente, empezaban a contar 7 semanas. Y cuando se cumplían 49 días, al 50 celebraban Pentecostés. Bien, ellos le llamaban la cuenta del Omer, o del Omer, la cuenta del Omer o del Omer, y era la cuenta desde que, insisto, metían la siega, la hoz en la mies, hasta que ellos celebraban esta fiesta, la cuenta del Omer se llamaba. Y como vimos, en primicia se llevaba un manojo de la ofrenda, y a partir de ahí había que contar 7 semanas. Bien. Ahora, simplemente una pregunta, ¿no?, que yo me hacía, ¿por qué 7 semanas y no 5? ¿Por qué 7 semanas y no 17? Es que esa no es una pregunta. Es decir, Dios había dicho 7 semanas. Tú tienes que empezar a contar desde este día y este día tú lo celebras, ¿no? Pues porque Dios tiene que decir las cosas de una manera. Y eso creo que nos enseña también, ¿no?, que cuando Dios dice algo en la palabra, ¿por qué lo dice? Pues porque lo dice y ya está. Y si Él nos dice algo, es así. No puedo pretender decir, bueno, ¿y si yo lo hago diferente? ¿Y si a mí me parece que no? ¿Y si no sé qué? No. Si Dios dice que una cosa es así, es así. Y si Dios decía que era después de 7 semanas, nadie se planteaba hacerla a las 5 semanas o a las 3, sino que era exactamente cuando Dios había dicho. La fiesta de Pentecostés duraba un solo día. Y se presentaba la ofrenda de los primeros frutos del trigo. Si recordáis, la fiesta de las primicias se presentaban las primicias de la cosecha de la cebada, que era el primer cereal que surgía, y el último era el trigo. Y esta era cuando ellos presentaban la ofrenda por el trigo, y ya toda la cosecha agrícola había pasado y era, digamos, el final de la cosecha agrícola. Por tanto, había muchos motivos para agradecerle a Dios por todo lo que les había dado. El judío no solo celebraba los primeros frutos del trigo, sino la entrega de la ley en el Sinaí. Esto, si tú lo ves, realmente no está en la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia no especifica
que el pueblo tenía que celebrar también la entrega de Dios, de la ley de Dios a ellos como pueblo. Pero desde un principio, todos los documentos que tenemos de Israel nos dicen que sí, que el pueblo de Israel celebraba no solamente la ofrenda de los primeros frutos del trigo, sino que también celebraba ese momento en el cual Dios les había dado la ley, en el cual Moisés había subido al monte Sinaí y les había entregado la ley. Y esto lo celebran hasta el día de hoy. Así que pensemos un momento, hablamos de Pesaj, si recordáis, esto es la Pascua. La Pascua conmemoraba la salida de Israel de la esclavitud, ¿no? Cuando Dios mandó que pusieran la sangre para que pasaran para que el ángel de Jehová cuando pasara no murieran los primogénitos. E Israel salió de Egipto protegido por Dios y celebraban esto, ¿no? Su liberación de la esclavitud. Pero luego Amatoz, que era los panes sin levadura, evidenciaba que su salida y libertad se dieron apresuradamente y sin llevarse ninguna contaminación. Ellos tenían que recordar que tuvieron que salir apresuradamente, confiando en Dios y sin llevar nada de la levadura de Egipto en sus vidas y en sus familias. Y tenían que dejarlo todo atrás, la levadura que representaba el pecado, ¿recordáis? Y salir. Bien. Y ahora tenemos el Omer Resid, la cuenta, la fiesta de Pentecostés, que conmemoraba el cruce del Mar Rojo y el final de los 50 días hasta el Sinaí. Es decir, si pensamos una cosa es que desde que Israel sale de Egipto hasta que llega al Sinaí y recibe la ley, pasan exactamente esas 7 semanas. Hay algunos que dudan entre 45, 50, 2 o 3 días más, pero en general casi todos coinciden de que desde que Israel sale de Egipto hasta que llega a Sinaí y recibe la ley de Dios, pasan 50 días. Aunque ellos allí en ese momento no celebraron Pentecostés. ¿Por qué? Porque todavía Dios no había instituido y además no estaban en su tierra y no podían cosechar y por tanto dar agradecimiento por el fruto que habían recogido. Bien. Ahora, ellos en esos días, desde Egipto hasta Sinaí, pasaron por 7 lugares, en los cuales Dios les tenía lecciones para ellos. Y yo quiero que me acompañéis ahora al libro del Éxodo, vamos a estar viendo en el libro del Éxodo. El primer lugar que vemos, al cual ellos llegan, es al desierto de Sur, en el capítulo 15 del libro de Éxodo. 15:22 allí nos dice que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Este es el primer lugar que Dios los lleva, el desierto de Sur. Mirad, allí tuvieron que aprender que la libertad requiere desafíos y dependencia de Dios. Es decir, era muy bonito salir con mano poderosa y con brazo extendido por parte de Dios de Egipto y ir hacia una tierra prometida que Dios les había dicho. Pero la libertad para ellos implicaba desafíos y dependencia de Dios, porque iban a estar en un desierto. No eran un pueblo acostumbrado a pelear, no eran un pueblo acostumbrado a vivir en un desierto, no conocían eso. Por tanto, su libertad implicaba desafíos y una dependencia del Señor. Esto lo podíamos hacer, la equivalencia para nosotros lo mismo. Cuando nos convertimos, ¿no? Me convierto a Cristo y pienso que todo va a ser de color de rosa, ¿verdad? Y todo va a ir bien y Dios me va a bendecir y no voy a tener ningún problema. Y ahora empiezo por el desierto. Y me doy cuenta entonces como cristiano que mi libertad en Cristo tiene desafíos también. Y tengo que depender también del Señor. Mirar, inclemencias del tiempo, provisión de comida, porque no había, protección de enemigos, dirección, todo esto, ¿no? Era lo que necesitaba el pueblo de Dios. Y ahora ellos están ahí en este lugar, aprendiendo esta lección. Los desiertos en la vida, hermanos, nos enseñan más que Canaán muchas veces. Es muy bonito estar en Canaán, todos nos gustaría, ¿no? Estar en una tierra que fluye leche y miel. Y estar siempre bien y no tener problemas y no tener inclemencia, ni enemigos, ni necesidad de provisión, ni de dirección. Pero los desiertos en la vida nos enseñan mucho más que las comodidades.
Los problemas en la vida mucho más nos enseñan muchas veces mucho más que cuando nos va bien. Las dificultades en la vida muchas veces nos enseñan más. Aún los errores en la vida nos enseñan más muchas veces que nuestros propios aciertos. Y ahora Israel tenía que estar ahí en ese desierto, dependiendo de Dios, confiando en Dios, esperando la dirección de Dios. Todo en la vida es parte del proceso formativo, todo. Yo recuerdo que un profesor que nosotros teníamos en el seminario hace 30 y pico años nos decía esto, don Pablo Lauri, ¿no? Don Pablo Lauri que nos decía, mis estudiantes, todo en la vida es un proceso formativo. Y yo decía, pues sí, es verdad. Y cuando salí del seminario, pues entendí eso, ¿no? Pero yo pensaba en mi inocencia, en mi ignorancia, que un día ese proceso formativo se iba a acabar, ¿no? Que, hombre, cuando ya madurara un poquito más y... No. Ahora tengo años y os puedo decir que no se ha acabado. Y los años que tú tengas me lo podrías decir también, si tienes más que yo o menos. Todo en la vida es un proceso formativo. Y a veces es necesario cruzar por desiertos, pero Dios está ahí. Dios está ahí, dirigiendo, protegiendo, proveyendo lo necesario. Dios está ahí. Dios no les había dicho que no los iba a abandonar, que eran su pueblo y que iba a estar siempre con ellos. Así que si te está tocando un desierto últimamente, tranquilo, tranquila, Dios está. Pueden faltar muchas cosas en un desierto, pero Dios no. Dios no falta. Un segundo lugar, Mara. Versículo 23 de donde leímos. Dice que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Es decir, acabamos de ver que Dios los mete en un proceso donde tienen que dar cuenta, donde tienen que entender los desafíos que tienen y que tienen que depender de Dios. Y cuando llegan encuentran el primer sitio, van a beber y no pueden beber el agua. ¿Sabéis? Hay un libro judío donde están escritas algunas de las tradiciones orales de los judíos. ¿Y sabéis cuál era la lección que los judíos pensaban que tuvo Mara para ellos? Ellos pensaban que el pueblo de Dios allí aprendieron que la voluntad de Dios podía convertir sus vidas amargas en dulces. Eso era lo que ellos decían. Porque si miras el contexto, cuando ellos no tienen agua, en vez de entender que era un desafío de fe, en vez de entender que tenían que depender de Dios, ¿qué empiezan? Pues empiezan a quejarse, empiezan a hacer una serie de cosas. El texto nos dice en el versículo 25 que Dios los probó allí. Dios los probó. O sea, no era casualidad que llegaran a un sitio donde hubiese agua y ese agua no valiese para nada. No. Dios los estaba probando. Dios los estaba probando. Y ellos ¿qué hicieron? Bueno, reaccionaron desconfiando de Dios, criticando a Moisés, amargándose, y vemos unas personas aquí que son unos amargados. O sea, ¿quién estaba más amargo? ¿El agua o ellos? Ellos. Por eso ellos entendían que esta era la enseñanza, ¿no? El versículo 26 dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios y hiciereis lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que te envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. En medio de esa contestación de ellos, de eso, pues creo yo, ¿no?, que la enseñanza aquí es que cuando vivimos para Dios y en obediencia y santidad, nuestras vidas serán dulces. O como dice el Nuevo Testamento, ¿no?, tendremos en nosotros el gozo de la salvación. ¿Cómo reacciono yo, Antonio Pereira, o tú, Carlos Mora? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos un problema, cuando llegamos a Mara, cuando llegamos a una situación amarga? ¿Cómo reaccionamos? Porque el problema va a estar ahí y no lo vas a poder cambiar. Pero cómo reacciono yo es muy importante. Muchas veces las circunstancias no se pueden cambiar, pero el corazón sí. Y el pueblo se volvió amargado. Tenían que haber confiado en Dios, habían visto
la mano de Dios, ¿de qué manera? Pero no, pero eso nos pasa lo mismo a nosotros, porque tú piensa un momento, si ahora nosotros miramos hacia atrás y vemos nuestra vida, o sea, ¿de cuántas nos ha librado el Señor? ¿De cuántas? Y ahora nos pasa algo y ¿cómo empezamos ya? Empezamos a quejarnos, empezamos a dudar, y hay que ver esto, y hay que ver lo otro, y pobrecito de mí, y empezamos a lamernos las heridas, y empezamos a todo esto, ¿no? Y nos amargamos, nos volvemos insoportables. Así se convirtió, en esto se convirtió el pueblo. Mirar, en Canaán serían infelices, pues no disfrutarían 100% y no tendrían comunión con Dios. Y así es el engaño del pecado para nosotros hoy también como cristianos, ¿verdad? El volvernos infelices por las circunstancias. Porque se ha metido en nuestra doctrina, que Dios me está bendiciendo cuando las cosas me van bien. Eso es lo que se ha metido, ¿no? Pero yo os hablé en una ocasión de José, y cuando el Génesis allí dice que Dios bendijo a José, y vino el faraón y lo acusó de no sé qué, no sé cuánto. Y claro, tú te quedas y dices, vamos a ver, si en el versículo anterior acaba de decir que Dios bendijo a José, y en el siguiente dice que ahora vino el faraón y lo acusó de esto, o lo metieron en la cárcel, ¿cómo es? Y no sé si recordáis, pero en algún momento en la historia de José, el hebreo, cuando dice que Dios bendijo a José, está usando una palabra que dice empujar hacia adelante. O sea, Dios estaba empujando a José. Muchas veces a situaciones agradables y otras a situaciones no agradables. Pero era Dios que lo estaba empujando. Y aquí Dios está empujando a un pueblo a esto. Van caminando y tú dices, hombre, Señor, ¿no podrías llevarlos a un río donde hubiese agua para beber? ¿Qué más te daba? Pero nosotros no sabemos por qué. Ahora, Dios está empujando a este pueblo a que lleguen a un sitio donde no hay agua potable para beber. Y ahora, ¿cómo vas a reaccionar? Y esto en la cuenta según van hacia donde hemos dicho que van. Un tercer lugar es Elim, en Elim. Éxodo 15:27 nos dice que llegaron a Elim, aquí, mirar, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acampó allí junto a las aguas. O sea, qué bien, ¿no? Por fin un sitio agradable, por fin un oasis en medio del desierto, ¿no? ¿A quién no le gusta esto, no? Cuando estás pasando un desierto en tu vida, ¿no? Un oasis de vez en cuando, hombre, Señor, de vez en cuando, Señor, cuando en los salmos también se ve esto, ¿no? Cuando el salmista está pasando circunstancias y de repente dice, Señor, pero tú viniste y me hiciste esto y tal, y mi corazón, o sea, como que encontró un oasis, ¿no? Pero mirar, experimentar un adelanto de lo que podían ser sus vidas si había en ellos obediencia. ¿Por qué decimos esto? Porque el versículo anterior a cuando dice que llegaron a Elim, que era un oasis, el versículo anterior Dios les ha dicho, lo que acabamos de leer, si oyeres atentamente a la voz de tu Dios e hicieres lo recto y guardares tus mandamientos, ninguna enfermedad tal, yo soy tu sanador. Es decir, hay una causa-efecto. El pueblo va a obedecer a Dios, el pueblo va a obedecer la ley de Dios, va a vivir en santidad, bien, aquí hay un oasis para ti. No vives en santidad, no hay un oasis para ti. A no ser que tú consideres un oasis algo físico. Pero recordar que estos son ensayos, son cosas que sucedieron, pero para enseñar a nosotros principios espirituales. A veces interpretamos el amor de Dios por cómo nos va. ¿Nos va bien? Dios nos está amando. ¿No nos va bien? Dios no nos está amando. Obedecemos, Dios nos bendice y todo nos va bien. Desobedecemos, Dios nos maldice y todo nos va mal. Pues yo he compartido con vosotros muchas historias, y deberéis de leerlas también, misioneras, de hombres y mujeres de Dios que fueron fieles hasta la muerte.
que dieron su vida por obedecer a Dios y por no desobedecer al Señor en nada, y lo pasaron mal en su vida. Jesús mismo es un ejemplo. Jesús mismo, ¿alguien que pudiera hacer las cosas mejor que Jesús? Nadie, ¿verdad? Y él tuvo una vida fácil, tuvo un ministerio fácil, tuvo un final fácil, ¿no? Pero es que muchas veces interpretamos, yo el primero, o sea, yo levanto la mano derecha, interpretamos el amor de Dios por cómo nos va, pero yo voy a juzgar mis circunstancias por el amor de Jesús y no el amor de Jesús por mis circunstancias. O sea, yo no puedo decir que el Señor me está amando o no por mis circunstancias, no, sino mis circunstancias, juzgarlas o recibirlas por el amor de Jesús. Y así todo tendrá un sentido. La situación que yo viva, Dios me está amando con eso. Dios me está empujando, Dios me está bendiciendo, Dios me está enseñando cosas. Y si no las aprendo, pues se volverá a repetir, como los chavales cuando estudian, ¿no? No se han puesto las pilas durante el año, ¿qué pasa, Dani? Cuando uno no se pone las pilas, por repetir, a repetir otra vez. Y yo me pregunto, si a veces Dios no me está haciendo repetir vez tras vez, no lo mismo, porque a lo mejor no estoy yo aprendiendo la lección. El siguiente es en el capítulo 16 de Éxodo, el desierto de Sin. Ahora llegan al desierto de Sin, según el versículo 1 del capítulo 16. Llegan al desierto de Sin. Y allí la lección es que debemos rechazar una búsqueda de placeres y de deseos carnales. O sea, ellos llegan al desierto de Sin, Dios tiene un propósito mucho más que lo que ellos puedan pensar, ¿no? Y ahora, de repente, les empieza a faltar, empiezan a tener dificultades, tienen encima el desafío que tienen, y ellos ¿cómo reaccionan? Pues empiezan a interpretar su vida pues con cosas materiales. O sea, estamos en un desierto, hasta aquí nos trajo Dios, ¿para qué? ¿Para esto? Pues estábamos mejor en Egipto. Hombre, allí éramos esclavos, pero al menos teníamos un techo. Aquí no tenemos techo. Hombre, no es que comiéramos en un restaurante de estrellas Michelin, pero al menos teníamos un potaje calentito para llevarnos a nuestra boca. Hombre, no era que nuestros hijos estudiaran con el faraón o tuvieran una PlayStation 4 o 5, ¿en cuál va ya? La 5. Pero hombre, por lo menos podían jugar allí enfrente de nuestra casa tranquilos. Empiezan a juzgar eso, ¿no? Pero, ¿qué les había dicho Dios? ¿Qué le tenía que decir Moisés al pueblo de Dios? Al faraón le tenía que decir, deje ir a mi pueblo para que me sirva. Y ellos, en cuanto empiezan a tener unas circunstancias materiales difíciles, ¿qué empiezan a hacer? Pues empiezan a murmurar contra Moisés, contra Faraón, contra Aarón, empiezan a quejarse de lo que tienen, de que tienen en medio de toda esta provisión de Dios encima. Mirad, el problema, como muchos han apuntado, era que habían salido físicamente de Egipto, pero Egipto estaba en su corazón todavía. Sí, físicamente habían salido y estaban lejos ya el gran Egipto, pero su corazón seguía allí. ¿Por qué? Pues porque seguían deseando las cosas que tenían allí. No estaban interpretando su vida de una forma espiritual. Oye, estamos aquí, lo estamos pasando mal, vale, pero somos el pueblo de Dios y vamos hacia algo que Dios tiene para nosotros. Y la verdad que es una pena verles así. Es una pena verles así, deseando lo que tenían en Egipto. Pero también es una pena vernos a nosotros, ¿verdad? Lamentando domingo tras domingo que no somos lo que queremos ser, pero sin hacer cambios profundos en nuestra vida. Venimos aquí, o el jueves, o el martes, o cuando sea, lamentando, hay que ver cómo somos, que somos gusanos, y que somos pecadores, y que somos esto, y que somos lo otro, y lamentamos que no somos lo que deberíamos ser, etc., pero sin hacer cambios en nuestra vida. Sin hacer cambios. Y lo que vemos en el pueblo de Israel, en este recorrido, no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero lo que vamos viendo era que Dios les enseña una lección, llegan al siguiente lugar, otra vez, lo mismo.
Y entonces se lamentan y dicen, bueno, Señor, vamos a confiar en ti, Señor, nos acercamos a tu presencia. Siguiente parada, otra vez lo mismo. Porque querían que sus circunstancias externas cambiaran. Pero Dios no estaba persiguiendo eso. Dios estaba persiguiendo que cambiaran su corazón, no sus circunstancias externas. Masa y Meribá, o Meriba, allí en el capítulo 17, leemos, ¿verdad?, que llegan van por el desierto de Sin y llegan a aquel lugar que se llamaba Masa y Meriba, pero por la rencilla los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová ante nosotros o no? Era un sitio que se llamaba, estaban en el desierto de Sin y llegaron a Refidim. ¿Y qué pasa? Pues al final le tienen que poner Masa y Meriba porque ellos habían dicho, ¿está pues Jehová ante nosotros o no? O sea, pensar en esto. Su conclusión fue, ¿está ante nosotros Jehová o no? Bien, la lección era no altercar con Dios, porque dice el versículo que el pueblo altercó. La palabra altercar significa pelear, reñir, discutir, disputar, porfiar, alegar. Significa altercar. Ahora, ¿qué vemos en el versículo 3, una visión carnal de una misión espiritual. Mirad el versículo 3. Así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, mirad lo que dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? O sea, ellos tenían una misión espiritual, ¿verdad? Pero ellos lo veían como una misión carnal. O sea, Dios tenía algo para ellos totalmente distinto, ¿no? Pero en el proceso ellos decían, bueno, ¿para qué nos sacó Dios? ¿Para esto? Y yo supongo que si Dios hubiera podido contestarles, hubiese dicho, pues claro, para esto. ¿Y cuál es el problema? O sea, estaban viendo su situación solo de una forma material, solo de una forma material. Y mirar, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, a nosotros como hijos e hijas de Dios, nos anima a ver la vida no solamente desde un aspecto material, sino también desde una perspectiva espiritual. Sea lo que yo haga, tenga un trabajo, tenga otro, esté jubilado, esté estudiando, esté trabajando más horas o menos, con más sueldo o menos, en unas circunstancias más negativas o positivas, da igual, pero ¿qué es eso? ¿Cuál es la enseñanza espiritual de todo eso para mí? ¿Para qué me ha llevado Dios hasta ahí? ¿Qué me quiere enseñar Dios? ¿Cómo me quiere utilizar Dios en medio de todo eso? La dependencia de la palabra de Dios también. Dice Tim Keller, un escritor que ya está con el Señor desde el año pasado, dice, la seguridad del amor de Jesús me permite necesitar menos y amar más. El problema es que nosotros vivimos en una sociedad que nos ha convencido de que necesitamos de todo a todas horas. Y yo os lo he dicho, ¿no? Hay una canción que me encanta de un cantante que se llama Fito, que él canta, ¿no? Dice, nunca tendrás suficiente, te matará la avaricia, creo que te mereces todo lo que no necesitas. Y yo creo que es el eslogan hoy, ¿no? Te mereces todo lo que no necesitas. ¿Cuántas cosas no necesitamos, ¿no? Y en cómo estamos liados en todo eso. Pues la seguridad del amor de Jesús me permite necesitar menos y amar más. Antes los mayores decían, no es más rico. No es más feliz, ¿no? Creo que decía, o más rico. No es más feliz el que, sino el que menos necesita. Aunque algunos dirían, hombre, pero tener más... Algunos dirían, pero tener más ayuda, ¿no? Bueno, me dice el otro, me dice, yo voy en un Polito, y el otro dice, no, yo un Ferrari, y dice, no, me da igual, y dice, bueno, pues si te da igual, pues... si te da igual me quedo con el Ferrari, ¿no? No, porque luego vas a ir muy rápido y te va a tener un problema. En fin,
La gente religiosa, dice Tim Keller, obedece a Dios para tener cosas o para recibir favores. Gente religiosa obedece a Dios para tener cosas o para recibir favores. O sea, yo quiero pedir algo, que un santo, quien sea, lo haga por mí, así que yo voy y hago tal cosa para recibir ese favor. La gente religiosa. Y dice Tim Keller, un cristiano que ya lo ha recibido todo, obedece para tener a Dios. Esa es la diferencia. Cuando llegan a Refidim, aquí en el capítulo 17, hay algo también que ocurre, y es que en el versículo 8 dice, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ahora además, o sea, aparte de todos los problemas que tenían, ahora están allí tranquilos, más o menos van aprendiendo las lecciones, y de repente viene el enemigo, Amalek. Amalek en la Biblia es un símbolo del adversario, de los amalecitas, sabéis el destrozo que hicieron en muchos momentos. Pero la lección tal vez es que necesitamos firmeza y fidelidad para ganar las batallas contra nuestro adversario. Mirad, hermanos, a veces decimos, cuidado cuando te va bien porque Satanás te va a atacar, ¿no? ¿Es verdad que lo decimos? ¿Descartamos lo otro? Es decir, ¿descartamos que cuando nos va mal, Satanás nos va a atacar? No lo deberíamos descartar. No. Y yo creo que incluso más, porque somos más vulnerables todavía cuando nos va mal, porque nos estamos cuestionando cosas, porque las fuerzas se acaban y porque el ánimo no es inagotable. Y cuando nos va mal, también Amalek va a estar ahí. También nuestro adversario va a estar ahí. Amalek es símbolo del mal, del adversario del pueblo de Dios. Y mirad, hermanos, el adversario quiere sacar lo peor de nosotros. Nuestro adversario lo que quiere sacar es lo peor. Pero Dios, que es soberano, quiere sacar lo mejor. Dios quiere sacar lo mejor. Y tengamos cuidado con nuestro adversario, con Amalek, nos vaya bien o nos vaya mal. Nunca lo descartemos, porque él siempre va a querer hacernos daño y atacarnos. Y si yo sé algo de guerras y de todo eso, es que si yo estuviese en una guerra y tuviese que atacar a un enemigo, pues podría ir de día cuando está preparado a atacarlo, ¿no? Pero si yo supiera, y yo digo, yo no soy un especialista en eso, ni mucho menos, pero si supiera que está dormido, descansando, tranquilo, pues lo iría a atacar ahí, ¿no? Última parada. Por fin llegan al monte Sinaí. Y por fin esta cuenta se ha acabado, ¿no? Omer Resit, estas 7 semanas se han acabado. Han pasado muchas circunstancias. Y ahora llegamos al colofón aquí. La lección aquí, en el capítulo 19 de Éxodo y 20, es que la obediencia nos hace ser una nación de sacerdotes y de gente santa. Es decir, ¿estos eran el pueblo de Dios? Sí, sí eran el pueblo de Dios. Pero de alguna forma Dios está diciendo que cuando somos de verdad el pueblo de Dios y ejercemos nuestra función, es cuando oímos su voz y y guardamos el pacto. Ahí es. Dios los lleva hasta aquí y aquí les va a dar su ley y les va a decir, ahora, si vosotros oís lo que yo os digo y guardáis lo que yo os digo y me obedecéis, vosotros seréis. Pero no solo dice el pueblo de Dios, sino dice un reino de sacerdotes y gente santa. Y yo te tengo que decir una cosa. En muchos momentos, el pueblo de Dios fue el pueblo de Dios, pero no fue un pueblo santo. En muchos momentos no dejaron de ser el pueblo de Dios, pero sí dejaron de ser santos. Eso sí. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. O sea, todas estas experiencias, ¿para qué? Para esto.
El objetivo era saber exactamente qué era lo que Dios quiere. O sea, hasta ahora han venido 7 semanas y han tenido que pasar ciertas circunstancias. Y no tienen ley, no tienen legislación. No sabían en algún momento a lo mejor lo que tenían que hacer. O puede ser que se equivocaran a propósito, a lo mejor sin querer. Pero ahora Dios los trae aquí y ahora les va a dar la ley. Y les va a decir, ahora sí sabéis lo que tenéis que hacer. O sea, ahora ya no tenéis excusa. Ahora yo os voy a dar mi ley. Y os voy a decir exactamente qué es lo que tenéis que hacer y cómo tenéis que vivir. Y ahora ya no hay excusa. ¿Me explico con esto? Éxodo 19 nos habla de algunas cosas espectaculares que ocurrieron. El capítulo 19 es impresionante, ¿no? Es un capítulo muy bonito, donde ocurrieron una serie de cosas espectaculares ahí. Y, ¿sabéis qué? Esas cosas llegaron a ser tradiciones para Israel incluso, muchas de las cosas que ahí ocurrieron. Pero, ¿qué es lo central en esta sección del Éxodo? ¿Qué es lo central? Llegan allí, tienen un encuentro con Dios. ¿Qué es lo central? ¿Todo esto para qué? Está en el capítulo 20, en el versículo 1. Habló Dios. Habló Dios. El propósito de todo lo que allí ocurre, el clima, están aquí. Habló Dios. Habló Dios. O sea, han pasado un proceso difícil, han salido de Egipto, han tenido que pasar por circunstancias. Sabemos cómo les fue y qué hicieron, pero ahora Dios habla y ellos tienen que escuchar. Ellos tienen que saber ya que ahora que Dios ha hablado, ahora no tienen problema. Ahora cuando no tengan agua, cuando haya enemigos, cuando no tengan comida, cuando haya circunstancias difíciles en la vida, cuando necesiten provisión, cuando necesiten dirección, cuando necesiten sabiduría, ¿dónde tienen que ir? Aquí, oír lo que Dios dijo, y aprender. Deuteronomio, recordáis, ¿verdad? Oye Israel, es el famoso Shema de los judíos. Oye, en español, oye, en hebreo es el verbo Shema, que significa oír. Oye Israel, lo que yo te digo. Jehová tu Dios es uno y único, por tanto amarás a tu Dios, etc. Oír, obedecer. Este es el clímax de todo. El pueblo, hasta que llegaba a Shavuot, recordaba estos eventos y sus lecciones. En los calendarios de las fiestas que ellos tenían, desde que se celebraba la fiesta de los panes sin levadura hasta Pentecostés, en esos días, el pueblo, las familias y todos, tradicionalmente recordaban toda esta peregrinación que habían hecho hasta Sinaí. Lo recordaban, y recordaban aquellos eventos y aquellas lecciones, y recordaban en Pentecostés y celebraban que por fin, en el día de Pentecostés, en el primer día de Pentecostés, ellos recibieron la palabra de Dios, recibieron la ley de Dios, y ya no tenían que andar a ciegas, ya no tenían que andar a oscuras, ya no tenían que andar a ver qué hacían, sino que ya tenían la palabra de Dios. Ese es el clímax. Ya que las lecciones del desierto eran un anticipo de cómo la vida puede ser transformada, incorporando la ley a sus vidas diarias y experiencias. Y mirar, ya no hay tiempo, pero dejadme decir algo en unos segundos. A partir de aquí es cuando el pueblo de Dios, y luego como vimos también con Esdras, cuando el sacerdocio y todo, a partir de aquí, cuando reciben la ley, el pueblo de Dios se vuelve absolutamente escrupuloso en guardar la ley tal y como se decía, absolutamente escrupuloso. Había mucha gente dedicada a estudiar lo que Dios había dicho y a enseñárselo al pueblo, para que el pueblo supiera exactamente lo que Dios había dicho. Y eso es lo que creo que también nos dedicamos domingos, martes y jueves, ¿no? Abrir la palabra de Dios y ver exactamente qué es lo que Dios ha dicho y a vivir de acuerdo a eso. Bien. Ahora, déjame hacerte 2 o 3 preguntas. Primera,
¿Tú quieres cambiar? ¿Necesitas cambiar? ¿En qué quieres cambiar? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Cuánto de verdad lo quieres? Eso que tú entiendes que necesitas cambiar y que quieres, ¿cuánto de verdad lo quieres? ¿O solo es un deseo? ¿Cuánto de verdad quieres cambiar? Y una última pregunta, ¿cuánto entregarás para ese cambio? Porque para cambiar siempre tendrás que entregar algo, siempre tendrás que entregar algo. Y eso es lo que estemos dispuestos a entregar, decide de alguna forma qué tanto queremos cambiar. Si no, como dije antes, serán solo palabras, solo deseos, de que no somos lo que deberíamos de ser y de que tenemos que cambiar, pero lo queremos hacer cambios para cambiar. El pueblo de Dios había aprendido que si quería cambiar y quería luego ser un pueblo agradecido, tenían que atender a lo que Dios había dicho. Y lo mismo también es para nosotros. Señor, gracias por tu palabra en esta